Muy buenos días para todos y para todos los colegas en los países que hoy nos acompañan. Esta presentación tiene que ver con la aplicación de pronósticos agroclimáticos con pequeñas comunidades campesinas y indígenas en una región de Colombia, en el departamento del Cauca, en la parte suroccidental del país. Eh, lo primero que queremos comentar es la forma en que se estructura un sistema de alertas agroclimáticas tempranas participativas con comunidades de productores. El paso uno es tomar como referencia una predicción climática en gran escala que usualmente hacen los servicios de meteorología de cada país e igualmente consultar otro tipo de ayudas como por ejemplo las predicciones de tipo internacional. Luego, esa predicción que es de gran escala se lleva a una escala local ya con uso de técnicas como el tipo estadística e igualmente con participación de conocedores locales del clima, quienes por ejemplo usan bioindicadores. Y aquí hacemos un cruce de información en gran escala con escala local para finalmente tener ya una aproximación mucho mejor a cómo se podría comportar el clima en los siguientes meses, pero ya directamente en las comunidades de interés. Luego, el tema meramente climático se pasa ya en términos agroclimáticos, o sea, referenciando, por ejemplo, con herramientas de tipo agroclimático como balances hídricos, cuál podría ser el impacto de ese clima esperado en el manejo del suelo, en la humedad del suelo, en el tema de temperaturas que pueden afectar las plagas y enfermedades de cultivos, ya también con apoyo tanto de agroclimatólogos como también de representantes locales de las comunidades. Y finalmente, y lo más importante de todo, es la forma en que con las comunidades se discute entonces a partir de las predicciones agroclimáticas qué tipo de medidas adaptativas con los recursos locales se llevarían a cabo. El piloto que vamos ahora a presentar es un sistema de alertas tempranas que se está llevando a cabo, que está en construcción, viene en construcción, está en construcción y esperamos que siga en construcción durante un tiempo importante, con organizaciones y familias y custodios indígenas, o sea, personas que plantan semillas nativas y las mantienen a través del tiempo, y con grupos de campesinos en la cuenca alta del río Cauca en Colombia, proyecto que ha tenido el apoyo, antes que nada, del acueducto de Popayán, de la Fundación Río Piedras, del Ministerio de Agricultura de Colombia, del IDEAM, del Servicio de Meteorología de Colombia, de GIZ, la agencia alemana, y ahora tendré el apoyo de CICAPS. La zona en que se está trabajando este sistema está localizada en la parte suroccidental de Colombia, el departamento del Cauca, y dentro del departamento del Cauca, una zona aledaña a Popayán, que es la capital, y el interés del acueducto de Popayán en apoyar el proyecto fue tomando en cuenta que hay unas cuencas que proveen de agua potable al municipio de Popayán, capital del departamento del Cauca, y que por consiguiente era muy importante manejar de una manera sostenible estas cuencas, y aquí fue donde entró el tema de las alertas tempranas para manejar los cultivos y pasturas y ganado que hay en esas cuencas. Algo muy importante que se tomó en cuenta para arrancar este proceso es que ya existían en las áreas intervenidas unas redes comunitarias con experiencia en trabajos de esta índole, y aquí pues queremos contarles a los colegas que cuando queremos implementar este tipo de sistemas de alertas tempranas participativas es fundamental que las comunidades ya tengan experiencia en trabajos participativos y tengan una estructuración importante en su interior. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con grupos de campesinos, Azocampo, Azopro Quintana, con resguardos indígenas también organizados como Puracé, Población Quintana, con juntas de acción comunal en las veredas, o sea, en áreas más pequeñas que el municipio, y asimismo el eje central y el gran paraguas, la gran sombrilla, que está apoyando este proyecto, como decíamos, dice el acueducto de Popayán. Y esto permite que a su vez se lleven a cabo actividades de capacitación con las comunidades de una manera permanente a través de talleres y guías de campo sobre el monitoreo climático, sobre cómo se analiza la información del clima con ellos, sobre los pronósticos y
sobre procesos de planificación productiva y mercados con productos orgánicos. Asimismo, otro punto importante que se hizo de inicio fue montar un sistema piloto de información climática local. Recordemos que sin datos no hay nada, o sea que la diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento que hoy en día se llama científico está en la toma de datos y la alimentación con datos numéricos para poder de ahí sacar valoraciones históricas y territoriales y llegar a conclusiones más válidas. Por consiguiente, lo primero también que se hizo, además de tomar como referencia la estructura social comunitaria que había en la región, era mirar el tipo de estaciones que existían para tomar información de clima y complementarla con una serie de estaciones artesanales de muy bajo costo que fueran directamente operadas por las comunidades locales y que permitieran realizar una serie de planillamientos, de toma de información ya estructurada, que finalmente se pudiera cruzar con los pronósticos que se iban a llevar a cabo y así se pudiese extender un pronóstico que, como veremos ahora, se hace con base en una estación que tiene datos históricos prolongados, luego ya expandir eso a nivel territorial en la medida que se fuera conociendo de una mejor manera la forma en que se comporta el clima dentro de la región con ayuda de las estaciones artesanales que se fueron ya implementando en todas las regiones de interés. Y con base en esto, entonces, también se han ido ya elaborando boletines en forma continua, de tipo semanal, de tipo mensual, que se discuten con las organizaciones que son la contraparte y luego ellas llevan la información directamente ya a sus comunidades. Por eso, como decíamos, lo primero que tuvo fue identificar una serie de instrumentos de muy bajo costo, pero confiables, como pluviómetros artesanales, termómetros artesanales, que luego se fueron colocando en abrigos que se diseñaron dentro del proyecto con base en experiencias que algunos colegas tuvieron en Alemania, de modo que, por ejemplo, con placos plásticos pudiéramos cubrir el termómetro de la intemperie y medir lo que se buscaba, que era la temperatura del aire y la lluvia. También ellos mismos fueron instalando sus propios pluviómetros en diferentes zonas, pero también se instalaron una serie de estaciones automáticas, un poquito más completas, para tener una cobertura mucho mayor. Y una lección aprendida con los agricultores y con los campesinos e indígenas que se han venido discutiendo es que el clima varía de una zona a otra y que por ello es fundamental masificar el monitoreo y analizar el comportamiento de cada zona, de cada sector, a través de equipos apropiados. ¿Cuál es la etapa 1? Como decíamos, con la cual empieza la construcción de un sistema de alertas tempranas participativas. Tomar como referencia los pronósticos que en cada país, como el caso de Colombia, hace el servicio de meteorología. Usualmente estas predicciones son de una escala amplia. Aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de Colombia, aquí está la zona del Cauca, en la parte sur-occidental, que muestra que la cuenca del río Piedras, según predicciones del IDEAM, tendría un comportamiento de la precipitación en los siguientes meses, en los siguientes 3 meses, de lluvias por debajo del promedio, con una probabilidad del 40 al 50% de ocurrencia de estas lluvias. Recordemos que si fuera todo normal, el pronóstico sería 33 por debajo de, 33 dentro de y 33% por encima de lo normal. Por consiguiente, un 40 o 50 ya nos indica una mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias por debajo de lo normal. Aquí entonces otra lección aprendida que se discutió con los campesinos e indígenas fue que en Colombia el IDEAM pronostica el clima del país para los siguientes 3 meses y que es posible tener acceso fácil a esos pronósticos a través, por ejemplo, de la página web que se puede consultar en cualquier computador con internet en cualquier área del país. Asimismo, se discutió en talleres con ellos cómo también hay una serie de herramientas internacionales, por ejemplo, de la NOAA, de la Agencia de Atmósfera y Océano de Estados Unidos, del Centro Climático de Predicción, que nos permiten cómo anticipar el comportamiento en los siguientes meses de eventos como el Niño y la Niña. Se hicieron varios talleres en que se discutía con ellos directamente, ellos cómo entendían los eventos del Niño y la Niña en el Cauca,
y cómo si realmente se pudo caracterizar a través de datos de ellos mismos y experiencias que estos eventos estaban incluidos en el clima de sus regiones. Entonces ya ellos decían que el niño nos afecta con mermas en la lluvia, la niña nos afecta con aumentos en la niña, y luego entonces a partir de esas discusiones ya les mostrábamos cómo hay centros internacionales que hacen ese tipo de predicciones. Igualmente aquí, por ejemplo, veíamos, esto fue de un taller, esto es traído de un taller que hicimos el año anterior, allá en la zona del Cauca, cómo realmente ya este tipo de centros de predicción miraban hacia adelante y los meses siguientes, como agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etcétera, las probabilidades para que no hubiera niño o niña, o sea, eventos neutros, o más niña, una probabilidad de niña o de niño. Eso se viene discutiendo con ellos, se llegó a consenso, y ya aquí se tenía una primera idea sobre cómo se podría compartir, cómo se podría comportar el clima en los siguientes meses con estas herramientas nacionales del IDEAM e internacionales de otros centros de predicción por eventos específicos. Luego se hicieron talleres donde se fueron identificando qué tipo de indicadores locales, o sea, de indicadores del clima, ellos conocían, sobre todo los indígenas. Por ejemplo, aquí vemos que se pudo sistematizar que las golondrinas en parvadas pequeñas, en parvadas grandes, las hormigas, las lombrices, las ranas, todos los mismos, o otros indicadores más físicos como el humo del cráter del volcán Puracé que está en la zona, y la luna misma, como ellos son indicadores que estaban tomando como referencia. Luego, el desafío era entonces discutir las predicciones de entes científicos con los que ellos mismos tenían como referencia. Y, por ejemplo, después de que les mostrábamos las predicciones anteriores, de modo participativo, ellos nos notificaban que los indicadores como toros y golondrinas se estaban comportando en el momento del taller, de modo que indicaban inicio próximo de temporada de lluvia para la época. Esto se cruzó y la idea que aquí había era que tenía que haber compatibilidad entre las predicciones de alta escala con las predicciones locales. O si no, pues siempre le damos un poco más de preferencia al tema local y con eso empezamos a hacer unos primeros ajustes de la predicción de gran escala. Luego, en la siguiente etapa, se convertían predicciones climáticas de escala amplia que ya miramos en escala local. Y para esto usamos unas técnicas que son similares a las que el colega Camilo explicó en su charla anterior, pero que aquí pues se abrió el modelo, digámoslo así, y se le explicaba a ellos que para hacer esa conversión había que tomar como referencia los datos históricos mensuales y multianuales que habían en 26 años, por ejemplo, para esta estación en particular, como las predicciones del IDEAM en su momento nos mostraban, por ejemplo, comportamiento por debajo de lo normal o dentro de lo normal. Entonces tomamos como referencia las series climáticas históricas ordenadas, organizadas de menor a mayor, e íbamos identificando los datos mensuales de aquellos años en los cuales realmente también el comportamiento de la lluvia era entre un poco por debajo de lo normal o dentro de lo normal. Y usamos algunas técnicas estadísticas para elegir unas series que nos parecían que análogas, que se podían repetir o estar cerca del comportamiento previsto hacia los siguientes meses, y podíamos de esta manera pues llegar a valores partiendo de predicciones probabilísticas a valores determinísticos, o sea, ya más precisos, para alimentar modelos agroclimáticos que iban a ser la base de las predicciones agroclimáticas, como a su vez también soporte para la toma de decisiones. Por consiguiente, después de tener ya la conversión de predicciones de gran escala a escala local, pasamos a la siguiente etapa, que era predicciones climáticas locales, convertidas en estimaciones agroclimáticas. Y aquí se discutió con ellos, se hicieron talleres donde se les enseñó directamente a utilizar una herramienta como es el balance hídrico o el modelo CropWatt, que permite entonces simular el comportamiento del agua en el suelo para cultivos como frijol, como maíz o cultivos similares. Un problema que usualmente uno tiene con modelos más sofisticados como DISAC o incluso como Aquacrop es que si bien son más robustos y más precisos, se deben en campo, se deben ajustar, lo cual lleva un tiempo y por consiguiente es más sencillo utilizar este tipo de herramientas CropWatt
que son más elementales, pero que permiten en el tiempo ir también adaptando a las comunidades al uso de estos modelos para luego ya pasar a herramientas ya más complejas. Se explicó qué es un balance hídrico con ellos, se hizo ejemplos, se les mostró el balance de manera esquemática, se hicieron con ellos diferentes aproximaciones y luego ya empezamos de una manera compartida a alimentar la herramienta, por ejemplo, CropWatt, para el cultivo del frijol para una zona en particular. Y como estamos en julio, agosto, empezamos a hacer predicciones, por ejemplo, para septiembre, o sea, ya para los siguientes meses, para establecer con las lluvias estimadas en los siguientes meses, con las temperaturas estimadas en los siguientes meses, cómo podría ser el balance hídrico, el requerimiento de agua de los cultivos, sembrando en diferentes fechas posibles. Para de esa manera, entonces, por ejemplo, mirar una medida adaptativa como mejor fecha de siembra o mejor manejo del agua ya en sus parcelas o en sus cultivos. Aquí, por ejemplo, vemos que sembrando el cultivo del frijol, el 1 de septiembre del año anterior, se estimaba que usando agua de riego con 2 riegos, la reducción de rendimiento sería solamente el 0.3, o sea que prácticamente sería normal, y por ello que esta fecha, pues siempre y cuando hubiese agua para poder regar el cultivo, era adecuada el 1 de septiembre. Luego miramos ya esa fecha misma, el 1 de septiembre, pero sin riego, que es lo que más es común allá en la región. ¿Qué pasaría si no disponen de riego, pero siembran el 1 de septiembre? ¿Cuál podría ser el impacto? Y el modelo CropWatt sencillo, alimentado con datos de ellos mismos, mostraba que el rendimiento se podía reducir en un 11%. Entonces discutíamos ese 11% en reducción de frijol, cómo los podía afectar por esa falta del agua y cómo si era importante contar con algún tipo de sistema de riego, así fuera artesanal o sencillo, para poder anticipar ese tipo de reducciones. Y luego miramos otras fechas posibles de siembra, por ejemplo el 21 de septiembre, o sea, 20 días más luego, más tarde, cómo ya era mejor aún esa fecha porque las lluvias y el clima iban a ser más favorables y por ello entonces aquí ya no había reducción de rendimiento y eventualmente las lluvias podrían, con cultivos de secano, o sea, un riego, podrían ser adecuadas y el cultivo podría salir de una manera mejor. Entonces, esto se discutía con ellos y finalmente en los talleres llegábamos a la etapa 5, implementación de medidas adaptativas como un mejor uso del agua. De esta manera también se fueron definiendo algunas técnicas que ya ellos conocían, pero ahora usadas de manera más eficiente, como tanques de colección de agua, por ejemplo, a partir del agua lluvia, recogiendo los techos, o de los acueductos mismos veredales o municipales, cómo podían recoger el agua, pero ya sabían cuánta agua debían aplicar ya, o estimaban cuánta agua, por ejemplo, habría que aplicar para el cultivo del frijol en los siguientes meses, por consiguiente ya fue un uso mucho más eficiente. Igualmente, ya ellos tenían como grupos organizados unos fondos rotatorios de semillas que permitían que ellos conociesen cuáles eran las semillas mejores, por ejemplo, para épocas de sequía o de exceso de lluvias, en este caso una ligera incidencia de lluvias, y por consiguiente compartieran las semillas nativas conocidas por ellos, más tolerantes a la falta de agua con otros productores, y así fueran todos como compartiendo mejores prácticas. De igual manera, por ejemplo, para el control de plagas y enfermedades, si veíamos que las temperaturas se esperaba que se incrementaran en los siguientes meses, eso podría generar porque incremento en presencia de insectos plagas. A mayor temperatura usualmente la dinámica poblacional aumenta y por ello entonces ya ellos mismos preparaban sus bio preparados, sus productos para poder entonces anticipar ese control de plagas, no con productos químicos, sino con base ya en más técnicas de tipo biológico. Todo esto se iba discutiendo en el campo. Asimismo, también ellos están alimentando los mercados campesinos, o sea, con productos orgánicos, los alimentos como el frijol, como el maíz que se consumen en Popayán, llevan sus productos semanalmente o mensualmente a los mercados de Popayán, pero ya entonces, ahora se contaba con el apoyo de los sistemas de alertas, que es muy importante, de manera que esos productos orgánicos ya también estaban siendo apoyados y empezó a aumentar la productividad
y la disponibilidad, o sea, la seguridad alimentaria para este tipo de comunidades. Finalmente, ¿qué estamos ahora considerando que son los retos que debemos ahora ya manejar? Creemos que en este momento del tema constructivo con ellos, debemos validar mejor las predicciones basadas en identificadores con datos climáticos que ya se están produciendo en las redes climáticas locales y personales. Los bioindicadores tienen como problema que son empíricos y algunos tienen una interpretación, otros productores otra distinta. Por consiguiente, ahora lo que estamos ya empezando a cruzar son datos climáticos reales monitoreados en campo con la información de los bioindicadores para poder entonces ajustar y poder constatar cuáles de ellos son más efectivos que otros y de qué manera se podrían utilizar. Asimismo, estamos mejorando las predicciones climáticas locales con un trabajo colaborativo entre meteorólogos profesionales y los conocedores locales del clima. Estamos empezando a transferir algunas técnicas que también lo mencionaba en la charla anterior, ahora en la siguiente etapa, de modo que hagamos más eficiente la predicción climática. Igualmente, creemos que debemos mejorar la implementación de medidas adaptativas novedosas en la agricultura ante las nuevas amenazas del clima. Estamos tratando de rescatar muchas prácticas locales, hacerlas más eficientes para que se puedan llegar a aplicar en la región. Y ahora también creemos que es importante intercambiar experiencias y conocimientos adquiridos sobre estos temas, por ejemplo, en el Cauca, Colombia, con otras comunidades nacionales de Colombia, también de pequeños productores o de países vecinos como Perú y Ecuador, de modo que entonces podamos ya intercambiar las tecnologías y ser mucho más eficientes.